Vamos a hacer la lectura del texto. Entonces, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué hará el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Muy bien, pues escuchábamos la semana pasada a Ken en su predicación, que nos hablaba de Israel como lo que es una nación santa, una nación santa en un principio, establecida por Dios, una nación bendecida para bendecir a otros. Y entonces yo estaba pensando justo antes de esta predicación que, digamos, eso también debe ser, digamos, algo en nuestra vida importante. Es decir, hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Bendecir es bien decir, no solamente decir con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Especialmente Israel debería ser bendición al hacer llegar el mensaje del Evangelio. En principio era el Mesías prometido, este linaje de fe a través de las generaciones, hasta que llegar a Jesús mismo, ¿vale? Y ahí tiempo antes, como vamos a ver hoy, se paró en cierta manera el hecho de ser bendición, aunque fue el camino, fue el pueblo a través del cual vino el Mesías, y por eso al final resulta de bendición al mundo. No por sus hechos, no por sus obras, porque efectivamente vemos que Israel fue un pueblo rebelde y bueno, sabemos cómo terminan, pero hoy vamos a ver un poquito más, ¿no? El final de la historia no está en Oseas. El final de la historia está por ocurrir con el Israel que todavía el Señor utilizará en los finales de los tiempos. Y me hacía una pregunta: si nosotros hemos sido bendecidos, especialmente hemos sido bendecidos cuando alguien llegó a nosotros y nos compartió el Evangelio. No sé cómo ha sido en vuestro caso. En nuestro caso, yo tengo en mi mente personas que me bendijeron con la semilla del Evangelio. Y nosotros hemos de bendecir a otros con la semilla del Evangelio. No solamente con la semilla del Evangelio, porque el Evangelio es integral. Por lo tanto, debemos bendecir a otros, debemos estar pensando en otros, de cómo bendecirles, ¿no? Y para eso
el Señor nos bendice cada día también. El Señor nos favorece. El Señor hace que podamos seguir andando en este camino, en esta vida, trabajando para su reino, ¿no? Y siendo luminares, como hemos leído en Filipenses. Pues muy bien, vamos al texto de hoy. Y he titulado, porque es verdad que Oseas, pues es como repetimos casi en cada introducción, son textos a veces difíciles. Pues ¿por qué? Porque está hablando justamente de la rebelión del pueblo, de la idolatría, del juicio. Entonces, pero creo que en esto se muestra y se ha mostrado la gracia de Dios constantemente. Vamos a verlo ahora en el principio del texto, pero lo he titulado Gracia y Desgracia, ¿vale? Es decir, creo que aún la desgracia está acompañada de gracia. Cuando Mili ha leído en Nahum, si empezamos el texto de Nahum, vemos que Dios va a hacer justicia, que Dios es el poderoso, que Él va a abatir a sus adversarios. Pero fijaros que siempre hay este tema en todo el Antiguo Testamento, siempre hay este tema del perdón, es decir, y de la misericordia del Señor. Es verdad que llega un punto donde ya tiene que venir el juicio advertido hasta la saciedad, ¿no? Y tiene que venir, porque el Señor no miente, Él advierte, y Él advierte el peso de su justicia ha de caer sobre los malvados, sobre aquellos que no se arrepienten, pero siempre está la mano tendida a aquel que se arrepiente en cualquier caso. Y vamos a hablar de la gracia en principio, ¿vale? Y vamos a ir versículo a versículo, digamos, desgranando el mensaje. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron los ídolos. Está bien separar lo que es, digamos, nuestra condición como pueblo del Señor, o la condición del pueblo del Señor en aquel tiempo. Era un pueblo escogido por Dios. Y entonces, esto no lo podemos negar. Era un pueblo amado por Dios, tampoco lo podemos negar. Era un pueblo que había sido cuidado por Dios, y esto no lo podemos negar. Lo que sí podemos ver claramente aquí es que, fijaros, la tierra donde habían llegado, la tierra prometida, seguía dando fruto abundante. Nos dice, conforme a la abundancia de su fruto, había sido bendecida. Si nos acordamos de Oseas en los primeros capítulos, él tenía una actitud de perdonar a su esposa, Gomer. Constantemente tenía su brazo tendido a ella, pidiendo que se arrepintiera, que dejara todo aquel pecado, que dejara a los otros hombres, para venir a él, que era su esposo. Y él la iba a cuidar, y él la iba a tratar como merecía, porque él la amaba profundamente. Pero, sin embargo, vemos aquí que da abundante fruto, pero para sí mismo. Hemos dicho de que somos bendecidos para bendecir. El pueblo no estaba bendiciendo, no estaba haciendo lo que debería. Estaba, digamos, usando las ganancias de ese fruto para sí mismos. Y nos dice el texto que además
de no arrepentirse de su pecado, de no hacer caso a Dios, pues resulta que encima estaban invirtiendo todo aquel fruto, toda aquella bendición que venía de Dios, de haberles dejado una tierra maravillosa, pues ellos estaban utilizando todo aquel beneficio para hacer altares quizá más caros, más lujosos, para gastar más en ídolos y para dedicárselo a otros dioses. Reciben el bien de Dios y lo pasan a otros ídolos. Y eso se llama deslealtad. Deslealtad. Y es humillante ser engañado vez tras vez. No sé, espero que ninguno hemos tenido esta experiencia, pero para Oseas debería ser muy humillante dar una oportunidad a Gomer, otra oportunidad, otra, y que ella le humillara su amor, lo arrastrara por el suelo. Era un pueblo arrogante. Sus hechos eran arrogantes, porque Dios estaba esperando de ellos pues este arrepentimiento, este volver a Él. Y fueron desleales, completamente desleales a Dios. Y muchas veces se habla de la crueldad del Dios del Antiguo Testamento, sobre todo por aquellos que no conocen la palabra del Señor. Porque es verdad que Dios, como hemos dicho, pues tiene que Dios es un Dios justo y va a hacer juicio en un momento. Pero yo veo a un Dios aquí que dice, como en Oseas también al principio dice, heme aquí, heme aquí. Y creo que Dios, al cual no se le puede engañar, pero deja que el pueblo, digamos, le permite irse en pos de otros dioses. Hasta un punto, ¿no? Hasta un punto. Les permite, porque no los destruye de inmediato. Y la inercia de la bendición, la inercia que Dios aquella tierra preciosa, abonada por Dios mismo, preparada. Nosotros tenemos, como sabéis, un terreno allí con frutales, allí en casa. Y hay una parte de huerto que nosotros hemos abonado y hemos preparado y demás, pero no es una tierra buena. Sin embargo, esa era una tierra, pero buenísima. De tal manera que siguió dando buen fruto digamos, pasado el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y siguió dando buen fruto, pero la inercia de la bendición de Dios llega hasta un punto, llega a un límite y el juicio viene. Y creo que el juicio muchas veces es que Dios desaparece de la escena, es que Dios nos deja en nuestro pecado. Fijaros. Y entonces cuando su presencia desaparece de nosotros, pues viene la desgracia. Y la desgracia es, yo diría, su no presencia es la desgracia. Y es lo peor que nos puede ocurrir. Recordáis que en Éxodo 33:15
Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y el sitio donde estaban no era un sitio para nada cómodo, era un sitio terrible. Acordaros, estaban siendo, eran esclavos de Egipto, pero estaban siendo masacrados. Era un sitio terrible para el pueblo de Dios. No era un sitio digno del pueblo de Dios. Pero Moisés aún así le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y él estuvo con ellos. Su presencia estuvo con ellos, como una nube para protegerles del ardiente sol, como fuego para iluminarnos en la noche. Estuvo con ellos. Había llegado el momento aquí de dejarles en sus pecados después de muchísimas advertencias. Y llega la desgracia. Versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Recordemos esto de que no se puede servir a dos señores. Y lo que dice en Mateo 6:24, que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Y podemos aplicarlo, aunque se está refiriendo al Dios del dinero, pero podemos aplicarlo a otro tipo de dioses, a cualquier dios que fabriquemos, ¿no? Entonces el Señor nos dice a través de Osea que está dividido su corazón, está dividido el corazón del pueblo, ¿vale? Y esto es un pecado tremendo, ¿no? Y porque estamos hablando del Dios verdadero, 3 veces santo, delante de altares hechos de manos. Nada ni nadie se puede comparar a él. Israel tenía su corazón dividido. Y a Dios no le gustan nada las medias tintas. Esto me recordaba a la Odisea en Apocalipsis 3, porque dice, yo conozco tus obras, que eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y son palabras muy fuertes, pero el Señor quiere autenticidad. Y aquí había un pueblo con su corazón dividido. Fíjate, supuestamente honraban a Dios con sus labios, y es verdad, luego lo miramos un poquito, pero su corazón estaba con los Baales, estaba con los ídolos. Pensaba un poquito en Oseas, y es verdad que la vida de personas es utilizada por el Señor como una ilustración para nosotros. Podemos entender mucho mejor lo que Dios experimentó con su pueblo cuando vemos esta frustración, este dolor tan grande, esta infidelidad de la esposa de Oseas. Y dice este versículo que llega a este punto, dice, donde ahora serán hallados culpables, dice el texto. Y ahí ya es una expresión de condenación, de condena. Entonces, está diciendo el Señor, lo van a pagar. Y demolerá sus altares, que han permanecido, se han multiplicado por generaciones, porque aún en el tiempo de los reyes buenos, vamos a decirlo así,
muchos altares de esos permanecieron allí, ¿no? Y demoler, esta palabra significa, fijaros, romper el cuello de un animal. Esta palabra demoler significa romper el cuello de un animal. ¿Qué es lo que pasa cuando se le rompe el cuello a un animal? Pues que inevitablemente muere. Entonces Dios va a arrasar con todos estos lugares altos, ¿vale? Va a destruir esa idolatría que deshonraba su nombre. Versículo 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y esto nos habla de una nación que estaba a la deriva completamente. Estamos hablando de Israel con una falta de autonomía, con un rey que no pintaba nada, era una marioneta del rey de Asiria. Es como si no existiera este rey, no tenía ningún poder. Y había cambiado, fíjate, había cambiado el pacto del Señor Dios de pactos que cumple sus promesas con un pacto con el rey de Asiria que supuestamente les iba a proteger de las invasiones, ¿no? El miedo que tenían de su enemigo, que era fuerte, pero nada comparable con su Dios, que les había sacado de 10.000 batallas. Y este rey con el cual había pactado Israel, pues les dejaría solos, les destruiría, el mismo rey les destruiría, y además de la mano de Dios. Así que el juicio viene solo. Fíjate, dice que como las hierbas malas surgen en los surcos donde está plantada lo que será la cosecha, pues como las hierbas malas, así florecerá el juicio, como el ajenjo. Y es muy interesante porque la verdad de la palabra, que no nos pone un ejemplo que no es real. Fijaros que cuando fui al diccionario para ver el ajenjo y vi la imagen de la planta, dice que produce, cuando hay concentraciones altas, dice que produce absintismo. Aquí tenemos una enfermera, no sé si has oído del absintismo, pero es una intoxicación producida por el consumo de absenta, ¿vale? Un licor verde que contiene esencia de ajenjo. Los síntomas son característicos la debilidad muscular generalizada, la neuritis, los trastornos mentales y las convulsiones. Pues es una planta venenosa. Y supongo que era muy difícil en aquellos tiempos poder separar la planta mala de la cosecha, de lo que tenían que cosechar, que era bueno. Así crecerá el veneno en aquella tierra que que daba fruto abundante, crecerán las plantas malas y el veneno. Teniendo un protector en mayúsculas, lo habían cambiado por un protector que les terminaría por invadir y destruiría la nación y los dispersaría. Y eso es la consecuencia del veneno de la infidelidad a Dios. El versículo 5 nos habla de las becerras de Betabén. Dice, por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y los sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. Betabén
era, digamos, el nombre de Betel, que era un nombre precioso, y Betaben quiere decir casa de iniquidad. Fijaros, había cambiado el nombre a aquella casa, a lo que era una casa de iniquidad. Y aquí Matthew Henry, he querido, porque es un texto un poco difícil, he querido coger una cita de Matthew Henry para que pudiéramos entender un poquito mejor. Dice becerras en femenino, ya que la fertilidad se atribuye especialmente a las hembras. Sin embargo, es seguro que Oseas alude a los 2 becerros de oro que Jeroboam mandó erigir, Primera de Reyes 12, lo podéis leer, uno de Dan y otro en Betel, que como siempre en Oseas es llamado Betaben en señal de desprecio y aborrecimiento. Desde el final de los tiempos de Salomón, por la rebelión y cómo Salomón termina, desobedeciendo a Dios y haciendo cosas terribles, se anuncia el juicio y la división de los reinos. Entonces, sabemos que Israel con las 10 tribus irían al norte y Judá al sur. Jeroboam, en el reino del norte, quiso ir a adorar a Jerusalén. Y Roboam, hijo de Salomón, escuchando malos consejos de los más jóvenes que tenía alrededor, en vez de los ancianos que habían vivido con su padre todavía, no les permitió ir a adorar a Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo, bueno, pues vamos a hacer 2 lugares, ya no aguantan más. Bueno, vale, adiós queridos. Ya habían avisado que tenían que salir. Fijaros que Jeroboam en su territorio hizo 2 altares, 2 becerros de oro, que implicaban como si fueran los pies de Dios, un lugar y otro donde adorar a Dios y a otros dioses. Y esto te traería unas consecuencias muy serias para Israel. ¿Os acordáis del mismo Aarón, verdad? Que cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, pues el pueblo, Aarón, se le ocurrió hacer un becerro de oro para dedicárselo a Dios mismo. A Dios mismo. Pues esto era más o menos lo que Jeroboam estaba tratando de hacer. A través, es decir, pervirtiendo completamente la adoración al Dios vivo. Y rompiendo los mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento 1 y el 2. Honrarás a tu Dios y luego no harás ninguna imagen ni semejanza, como dice en Éxodo 20. Y van a ser humillados. Fijaros hasta qué punto uno de esos becerros llega hasta el rey Jareb como un presente. Es decir, aquellos ídolos que supuestamente estaban allí puestos para la protección del pueblo, para la fertilidad de sus tierras, para la fertilidad de sus mujeres, de sus ganados, etcétera, etcétera, pues uno de ellos iba a ser llevado como un presente ante el temor de Roboam de que fueran conquistados. Así que terminan humillados y vencidos. Y aprendemos de esto que salir de la presencia de Dios, acudir a cualquier cosa que no sea Él, termina en una degradación total. Nos puede parecer lejos esto de apartarnos del Señor, pero conocí al Señor con 16 años y he visto muchas personas, muchos hermanos que se han apartado del Señor. Y esto termina en una degradación
total y en el más absoluto de los fracasos. Desde luego, Jeroboam fue un rey fracasado y su reino quedó destrozado completamente. Sin Dios siempre nos va a ir mal. Hay que escuchar las advertencias, hay que escuchar la voz de Dios constantemente en nuestra vida. Su presencia es el lugar de protección, de cuidado y de bendición. Hemos hablado de la gracia y hablamos de la desgracia en la que cayeron cuando se apartaron de Dios. Versículo 7 dice así, versículos 7 y 8. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Entonces el juicio ha llegado. Fijaros que aún así, cuando llega el juicio, cuando Dios tiene preparado un juicio severo para una tierra, siempre hay lugar al arrepentimiento. Siempre hay la posibilidad de arrepentirse antes de que el juicio caiga. Y recordaba en Génesis 18 este diálogo que tiene Abraham con Dios, ¿no? Y empieza, y si hubiere 50 justos sobre la tierra. Estamos hablando del pecado de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, intercede ante la tierra, ante los pobladores de aquel lugar. Y dice, y si hubiere, llega a ir hablando de otras cantidades, y si hubiere 10 justos, si hubiere solo 10 justos en Sodoma. Y dice el Señor, por esos 10 justos, dijo el Señor, no destruiré la ciudad. Me impresiona de verdad la paciencia de Dios, hasta con el mismo Abraham en ese momento que se atreve a hablar con Dios en un tira y afloja, ¿no? Ahí. Por amor a los 10 no la destruiré. ¿Cómo sería la situación del pueblo de Israel? Nos dice, el rey sería llevado como la espuma del mar y la nación serían llevados así. ¿Qué pasa con la espuma del mar? Vemos que la espuma del mar llega y desaparece. Dicen que los eruditos que la traducción aquí más exacta sería como una astilla. Imaginaros una pequeña astilla en el mar, sobre las aguas. Desaparece, es insignificante. El amor de Dios es imposible de contar, de medir, de explicar, pero también está el juicio de Dios. Y llega, y no hay más remedio. No va a permitir que la desobediencia y la maldad reinen para siempre. Su mano está preparada para juzgar al mundo y para vengar la sangre de sus hijos martirizados, para permitir que el mundo sea destruido por el agua primero, dejando un remanente, como sabemos, y destruido por fuego, donde también habrá un remanente, pero ya en el cielo. Aquellas ciudades altas levantadas para la adoración a otros dioses serían destruidas por el pecado de Israel. Aquellos lugares donde habían gastado la bendición de Dios serían destruidos. Y nos dice, fijaros, que quedarían como cuando vamos a un sitio que son ruinas, en medio del campo, ¿verdad? Vamos a pensar en una caseta en medio del campo, donde nadie limpia. Quedarían así, devastados, serían como una ruina
llena de espinos y cardos. Pasarían del resplandor a la nada, a la destrucción. Y fijaros que el juicio que viene, y cuando hablamos del juicio, no imaginamos ni siquiera, si no fuera por las palabras que nos vienen en la Biblia, lo terrible que será. Y por eso he querido leer 3 textos para que nos hagamos una idea. Porque aquí está hablando exactamente en el versículo 8, dice: los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y los que queden allí dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desearían morir, desearían descansar, que la muerte se los llevara. Fijaros qué sensación han de tener ante el juicio de Dios, ante tal dolor que no pueden aguantar más. Pero Lucas 23, 29 nos dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Hubo un momento, y habrá momentos, donde la gente querrá morir ante el sufrimiento tan extremo que experimentarán. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay otro texto en Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, sí. A ver, un momentito, porque no he puesto exactamente 9 o 6, 9. A ver. Vale, el ángel tocó la trompeta. Perdón, que me he perdido, pero está ahí. A ver si lo podéis encontrar, porque dice: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Vale, un momentito. Es el 9, eso es. Ahí está, el 9. Como había dicho, lo que pasa es que es el versículo 1, del 1 al 6. Ahí está. Dice el texto: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas
sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Quería, a modo de dar un vistazo al juicio de Dios. Con Dios no podemos jugar. Su juicio será terrible. El resultado del pecado, no solamente de Israel, sino de este mundo. Como hemos visto aquí, al final, el Señor hará su juicio entre las naciones para honrar quién es Él, para castigar el desprecio a Dios y al mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hemos hablado de tiempo de gracia. Todavía estamos en tiempo de gracia. Y Dios desea que las personas se vuelvan a Él. Tiene su mano tendida, como tantas veces hemos leído en el Antiguo Testamento. Es un corazón amante. Es alguien que ama al pueblo y desea que el pueblo vuelva a Él, arrepentido de su pecado. Tenemos a nuestra disposición hoy en día la gracia superlativa, excelsa, que se derramó en Cristo, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección, venciendo la muerte, el pecado para siempre. Y tenemos la oportunidad de acabar nuestro camino en obediencia, no como el pueblo de Israel, que dio la espalda a Dios todo el tiempo. Quería terminar con un texto en 1 de Timoteo 1, 12, 15. Y nos habla de este arrepentimiento. 1 Timoteo 1, 12 a 15. Pablo estaba hablando de sí mismo y dice estas preciosas palabras que tenemos aquí en este libro. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pablo está confesando aquí su pecado, lo que era antes, lo que había hecho, el dolor que había causado. Pero la gracia, versículo 14, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos la misma situación. Pablo estaba en la situación de honrar a otro Dios, pero tuvo un encuentro con Jesús y esto cambió su vida. Y él se da cuenta que es por la gracia, es por esta gracia excelsa, es por esta gracia maravillosa que él puede disfrutar de esa salvación. Y la invitación es a todos a venir delante del Señor
arrepentidos de nuestros pecados, para ser receptores de esta gracia maravillosa. Quiero terminar diciendo que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es una nueva oportunidad para buscar al Señor, para aceptarlo en nuestro corazón, como dice Pablo en 2 Corintios 6. Así que vamos a dar gracias por su palabra en esta mañana. Señor, venimos a ti agradecidos que no nos dejaste en nuestros pecados, Señor, que iluminaste, Señor, nuestra vida, que abriste nuestros ojos, que el Espíritu Santo expuso nuestra maldad para darnos cuenta de cuánto te habíamos fallado, de qué infieles habíamos sido contigo. Gracias, Señor, por tu Hijo, que llevó toda aquella maldad nuestra, la cargó sobre sí mismo para vencer el pecado en aquella cruz, resucitando de la muerte, muriendo, llevando nuestro pecado, enterrándolo en lo más profundo del mar, como hemos leído hoy en Nahum, para que tú no te acuerdes más de él. Gracias, Señor, porque tu misericordia es abundante y tu gracia es sobreabunda. Y tiendes la mano a este mundo terrible que va en pos de otros dioses, que tiene un corazón que no te honra, que no te busca. Pero tú sigues tendiendo la mano. Señor, y si fuiste paciente con Sodoma y Gomorra, y si hubiera habido 10 justos allí, tú habrías perdonado aquello. Señor, sabemos que vas a ser paciente con este mundo, a pesar de la maldad que lo llena, Señor, y que sobreabunda, y somos testigos de ella. Gracias, Señor, por salvarnos, gracias por rescatarnos de este pecado terrible, el cual era también nuestro dueño. Teníamos otros dioses, Señor, y ahora tú eres nuestro Dios, único, verdadero. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.